Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buen día. Este, Aquí estoy comenzando con esta presentación que, que bueno, eh, le quería agradecer antes que nada a Seba y Costa por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes eh, una charla de fútbol. No, no es normal charlar sin ida y vuelta, lo cual estoy ansioso por que eso suceda, ya que seguramente enriquecerá esta presentación y nos dará la posibilidad de sacarnos dudas, de intercambiar, compartir, lo cual considero vital en el fútbol y en lo que tiene que ver con las ideas que podemos tener con respecto al entrenamiento, a las aplicaciones, a las dinámicas, a los ejercicios, ¿no? En este caso, bueno, mm, tomé la decisión de ponerle un título que me parecía el que mejor resumía lo que quiero transmitir. Como ven ahí, es fútbol lógico, dinámica simple que entrena lo complejo, como un subtítulo, lo cual cuando eh, tomamos esta decisión de resumir o de subtitular las tareas, el entrenamiento, el fútbol, corremos el riesgo de cuando simplificamos de perdernos muchas cosas. Pero bueno, había que ponerle un título y espero que este sea el que menos reduce y el que menos simplifica lo complejo sin sacarle lo complejo, valga la redundancia. Así que bueno, dicho esto, les cuento un poco de qué se trata y de dónde viene esta idea. Con Seba hace tiempo, por allá por 2015, 2014, comenzamos a charlar, intercambiar opiniones, ideas sobre métodos y la relación del fútbol con la neurociencia. Incluso hemos estado semanas charlando y bueno, mate va, mate viene, viendo si podíamos encontrarle la vuelta a la aplicación bueno, de lo que la ciencia y el aprendizaje nos dice que es conveniente, ¿no? Y, y bueno, la verdad que hemos llegado a muchas conclusiones, hemos desarrollado mucho. En mi caso, en el año 2018 me tocó tomar la decisión y tener la fortuna de ser elegido por Aspire para poder participar y estar ahí. Y bueno, me encontré con lo que siempre había buscado, ¿no? Lo cual Dorta Murúa, que es el director hoy día, eh, es quien me marcó en cuanto a esta idea, que hoy les voy a compartir a a mi forma de entenderlo, lo cual le faltará muchísimo, porque es lo que yo entendí, de lo que vi ahí, de lo que me tocó desarrollar, en mí, es lo que a mí me quedó, y lo aclaro porque seguramente como digo, le faltarán muchos matices, muchas ideas, muchas cosas que lo reduzcan a lo que el creador obviamente siempre le da, ¿no? Pero bueno, nobleza obliga y como esto lo siento mío también, porque así lo sentí estando allá y hoy lo siento de la misma manera, bueno, me atrevo a compartirlo con ustedes. También me gustaría
nombrar a Unai Melgoza, que fue mi mentor en el campo, quien de alguna manera fue el reflejo de lo que era aplicar como entrenador esto en el campo y me ha servido mucho, he aprendido muchísimo y es una pata de la metodología o de este método no método, como dice Dorda María, eh, vital eh, a Jonathan Cabanelas, que bueno, en su rol, en su función como coordinador, me ha marcado y ayudado muchísimo en el camino y siempre estaré agradecido a él por la oportunidad y por el apoyo. Y por último, María, que fue de Oña, que bueno, en ese momento fue vital para mí, importante en los inicios y luego en el desarrollo de la experiencia. A todos mis compañeros, que obviamente sin la ayuda de la organización y del intercambio hubiese sido imposible poder desarrollarse. Bueno, una vez terminado con la introducción, me meto en la charla, este, me meto en lo que tiene que ver con un aspecto y una visión más global, más holística de la idea. Por eso esta representación del telescopio, que también es una idea que no es mía, lo cual, como dijo un entrenador por ahí, un gran entrenador, todo lo que hago o que muestro lo he robado, lo he escuchado, lo he aprendido de algún lado, y bueno, depende de cada uno cuál es el camino que elegimos y a quién le queremos robar, ¿no? Y ya me meto un poco en lo futbolístico. La idea de la charla es mostrar un poco la columna vertebral de la idea, lo que sostiene en líneas generales y a grandes rasgos lo que luego aplicaremos en el campo. Sería imposible realmente en una charla, en una conversación de 40 minutos, 60, compartir todo. Por eso hablaba del intercambio y del ida y vuelta, pero sí nos puede quedar una idea de lo que en este caso es eh, esta forma de desarrollar el entrenamiento, el jugador y el equipo. Eh, Cuando hablo de jugador y equipo, por supuesto que hay que hacer una aclaración vital, ¿no? Fútbol profesional y fútbol formativo. Eh, el fútbol formativo tiene muchos matices y circunstancias que nos obligan a orientar las tareas, nuestras decisiones y nuestras intenciones hacia ciertos condicionamientos y formas de hacerlo. Y el fútbol profesional nos obliga a adaptarnos y tener la capacidad de reconocer que no es lo mismo y, y hacer, en virtud de eso, ciertas cosas que no se hacen cuando uno entrena juveniles, ¿no? Y eso más, obviamente que está claro y es obvio, pero lo quiero aclarar, no nos va a dar el tiempo ni sería posible en una charla poder hacer o desarrollar las dos situaciones, lo cual voy a desarrollar la idea más vinculada al fútbol formativo, educativo, y bueno, por supuesto que es aplicable a ambas circunstancias. Bueno, en este caso los principios, eh,
Yo lo denomino, como dice ahí, el conjunto de rasgos estables que hacen reconocible la identidad. Rasgos estables porque están todo el tiempo. ¿Por qué están todo el tiempo? Por una cuestión eh, científica también. Cuando repetimos, aunque la variabilidad sea orientada, este, cuanto más tiene que ver lo que hacemos con todo el tiempo repetir ideas que, que van evolucionando, pero que tienen constante relación, el jugador, sin saberlo, eh, adquiere ciertos hábitos y no se olvida, no se va olvidando de lo que va haciendo, porque lo que no hacemos constantemente, obviamente lo olvidamos y esto es, como bien saben, vital a la hora de planificar. Por eso la, los principios, en este caso, son bastante simples en cuanto a la presentación y a la hora de charlarlos, mm, lo cual no significa que no sean complejos a la hora de aplicarlos, porque el fútbol es complejo y necesita de esa complejidad. Lo que por ahí algún amigo dijo, eh, bueno, esto se rige por reglas simples, pero está siempre eh, bajo una circunstancia compleja. Lo importante es comprender más que conocer y a la hora de desarrollarlo, tener la capacidad de saber qué es lo que se necesita entrenar y qué se necesita corregir. Nos metemos entonces con los principios, la estructura pasa a ser vital a la hora de hablar de esta idea. Ya hablaremos más adelante con un poquito más de foco en qué significa. Tiene que ver no con el sistema, sino con las relaciones de los jugadores con los espacios y con las referencias, que son sus compañeros, que son el rival, el balón y los espacios. Y entonces, bueno, allí comienza todo y ahí eh, radica todo, cómo el jugador interpreta la distancia que debe tener con respecto a su compañero en función de la posición del rival, reconociendo, ya sea en defensa o en ataque, eh, qué está sucediendo con el balón y cuál es mi rol y mi función en ese momento, reconocer, como dije, eh, dónde se debe ubicar y por qué, y, y bueno, y de ahí en más, mantener una estructura y movernos en función de eso, lo cual ya lo charlaremos. Cuando empezamos a meternos más de lleno, hablamos del ataque. Por supuesto que estos son los conceptos más globales y bueno, hay obviamente que un desarrollo de ellos, pero no nos daría el tiempo para hacerlo todo, lo cual con estos es más que suficiente para interpretar cuál es la intención, y la intención del ataque es la idea de progresión, llegar al arco rival. Por supuesto que el rival juega y muchas veces no podemos ser tan directos, no podemos llegar en tres toques o en uno, lo cual sería maravilloso o fantástico poder hacerlo, pero tenemos que entender y reconocer si podemos hacerlo o no, y ahí es donde aparece la amplitud, aparece la profundidad, aparece el posicionamiento y el cómo llegamos de buena manera o bien posicionados a la finalización, en caso de que se nos cierren los caminos. Eh, en función de eso, en virtud de eso, tenemos que entender las líneas de pase y dar esas líneas de pase y dónde se abren esos espacios y esos carriles para poder ser opción
o bien posicionarme para darle oxígeno al equipo y darle espacio a un compañero, y tener en cuenta siempre el cambio de plano. Es decir, lógicamente que si estamos en uno de los carriles del campo, seguramente en el otro lado tendremos la posibilidad de encontrar un compañero liberado, eh, porque es lógico que el equipo rival se recueste sobre el lado del balón. Esto, siendo lógico, no es fácil de reconocer y bueno, lo importante es que en las tareas podamos desarrollarlo. Lo que es importante para poder entender qué nos pide el juego siempre es mirar lejos o ver la profundidad como primera opción. Es decir, si levanto la cabeza y miro lejos, me da un parámetro de si mis delanteros o la tercera línea o cuarta línea, si también nombramos al arquero como parte del juego, están con opción de llegar a la profundidad. ¿Para qué voy a jugar corto si puedo jugar largo y llegar, ¿no? Como dije también en el segundo principio, esto generalmente no es posible, o a veces sí, pero tenemos que hacer que los delanteros o la segunda línea nos den esa posibilidad de poder llegar, es decir, los desmarques a esa profundidad para abrir el juego interior. Entonces, si no puedo llegar allá, mirar adentro, y ahí aparece otra vez lo que es la línea de pase, el posicionamiento y el perfil del jugador interior, sea el sistema bueno, que ustedes quieran elegir. Eh, y obviamente que si no puedo jugar interior, bueno, ¿quién da amplitud para poder sostener y mantener el balón? ¿O quién da apoyo en caso de que ya estemos en la amplitud o bien no pueda progresar ni en la amplitud, ni en el juego interior, ni en la tercera línea? Eh, Jugar al espacio, bueno, tiene que ver con esto. ¿Quién aparece en ese espacio? Cuando decimos jugar al espacio, a veces nos graficamos por ahí mentalmente solo a la profundidad detrás de la última línea de rival, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de un espacio que se puede generar en el interior, que se puede generar en la amplitud, que se puede generar en la profundidad, o que puede generarse en la primera línea con un central que reconoce, entiende de que tiene que dar el paso adelante y ir a ese espacio. Será en función de cómo el juego se desarrolle. Cuando ya charlamos de la parte defensiva, el paso adelante tiene ¿cómo decirlo? Un condicionante o una orientación también emocional, podemos decir, que tiene que ver con la intención y la decisión de ir, de dar ese paso, de jugar con agresividad, de no permitirle al rival pensar, jugar, o bien esa es la idea de esta idea, ¿no? Podemos elegir muchas, pero uno puede elegir dejar que el rival juegue, forzarlo, o orientarlo a ciertas cosas. Bueno, eso dependerá de lo que ustedes deciden. Y cerrar línea de pase interior es siempre vital para que podamos generar las igualdades por los costados y no permitirle progresar por dentro o bien en el juego directo. En lo que tiene que ver con esa actitud que hablábamos, defensiva, empieza, por supuesto, antes de perder el balón, porque de esa manera
estamos siendo activos y no reactivos. Estamos preparándonos para esa pérdida y no, y no reaccionando cuando ya perdimos, lo cual es ahí donde aparecen los desequilibrios. Eh, en lo que tiene que ver con las transiciones, tener, no tener, tener, lógicamente, la idea es ser rápido y efectivos en ambas circunstancias, es decir, cuando la perdemos o cuando la recuperamos. Y ese cambio de chip eh, es algo que debemos trabajar día a día para que sea un hábito y que el equipo esté preparado eh, volitivamente o psicológicamente o emocionalmente para ese cambio de chip. Y por supuesto posicionalmente, porque no podemos eh, pre pretender recuperar rápido o bien ser agresivos si estamos en distancias alejadas, entre líneas, o no estamos preparados, como hablamos antes, para esa pérdida, eh, lo cual podríamos hablar mucho de esto y de las transiciones, pero la intención es ver un poco los principios generales. En lo que tiene que ver con las referencias, sin balón, marcar y orientar hacia donde nos conviene, cuando estamos en zona defensiva o en el momento defensivo, y cuando tenemos el balón, manejar los momentos y entender qué nos está pidiendo el juego, reconocer los espacios y qué me pide a mí o qué le pide a cada uno para ser más específicos, el juego en función de esa progresión y mantener o sostener o atacar o ser profundo. En lo que tiene que ver con la finalización, por supuesto terminar las acciones. Parece una obviedad, pero muchas veces no lo entendemos si no lo entrenamos o no lo orientamos a eso y cuando tenemos para definir damos un pase más o cuando tenemos para patear o terminar doy un pase cuando tengo esa opción y bueno, la idea es terminar. Obviamente que si nada es definitivo y por supuesto si hay un pase más y está solo el compañero, obviamente que que es factible, pero hablamos de ser agresivo a la hora de finalizar, de jugarse los duelos, de respetar las zonas de llegada, los puntos de llegada, que luego podemos llegar a charlar de eso seguramente en los videos, y, y que pasa a ser una cuestión vital. Voy a hacer un poco más rápido porque no me va a dar el tiempo si no. Y en lo que tiene que ver con la continuidad, en esta idea está muy relacionado con la actitud defensiva o ofensiva, porque está en ambas, y es la siguiente acción. Hay jugadores que van a estar interviniendo directamente en el juego y hay otros que van a estar un poco más alejados y otros más alejados que tienen que entender qué les está pidiendo el juego y tener esa continuidad que muchas veces parece algo que uno lo dice y dice, bueno, lo digo y ya es suficiente. Pero bueno, por suerte y lógicamente necesitamos del entrenamiento y de un diseño de tareas lógicas que nos permita trabajar a diario este concepto y estos principios, ¿no? Y la continuidad es algo difícil de lograr, difícil de interpretar, difícil de sostener durante todo el partido. Y la única manera de sostenerlo todo el partido es tratando de ese segmento, llevarlo en el entrenamiento lo más largo que se pueda, ¿no? Es decir, sostener una continuidad efectiva durante, inicialmente, cuando uno empieza a trabajar en esta forma o en esta idea, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos con el tiempo,
todos los días, me permite después en el partido no cansarme porque lo tengo incorporado, ¿no? Porque es un hábito, por supuesto, y no hay gasto energético de hacerlo. Eh, por eso es tan importante poder trabajar estas cosas en el desarrollo del jugador, porque le sirve para cualquier idea o forma que luego en su carrera profesional el entrenador le pida. Si lo desarrollo en primera división a esta idea, por supuesto que tendré que tener en cuenta a qué club llego, en qué momento está, qué jugadores tiene, y en función de la competencia y el ganar para que me dé tiempo a poder desarrollar otras cosas, bueno, dependerá de nuestra inteligencia, nuestra capacidad para poder aplicarlo y saber cuánto de esto y cuánto de lo específico, lo táctico o lo estratégico. Eso no lo sabemos ni podemos plantearlo en esta charla. Tendríamos que estar ahí en ese momento. Muy bien, una vez dicho esto y hablado de esto, esta es una representación un poco más gráfica de lo que estuvimos hablando recién, una idea de Unai Melgoza que me compartió y le agradezco, eh, lo cual hablábamos de mirar lejos en cuanto al ataque y obviamente que el título está posicionado en el área, pero esto es área, juego medio, o bien cuando estamos en la situación de inicio o, bueno, posesión o zona de transición del juego a la finalización. Y otra vez, obviamente, que se repiten los conceptos, el ver más allá, la tercera línea, el manejo de plano y cómo es nuestro primer movimiento. Ya lo veremos en los videos. Esto es algo vital. Dónde me paro y cómo me posiciono y me preparo para recibir y sacar ventaja de esa recepción y dónde controlo en función del rival. Ahí empieza a aparecer algo que tenemos que comprender para poder aplicar y ayudar al jugador a sacar ventaja de la posición y de su control, ¿no? Luego tomar una decisión y vendrá obviamente una segunda instancia, pero estamos hablando de del primer movimiento y de nuestro primer posicionamiento a los que les toque jugar. A ver si puedo moverme de acá, perdón, estoy ahí. A ver, perdón, a ver si me puedo mover yo. No puedo. Bueno, la segunda tiene que ver con las estructuras, eh, con las compensaciones, y eso nos da equilibrio, nos da equilibrio, porque cuando nosotros sostenemos la estructura, que habíamos charlado un poquito, si se acuerdan, en la primer diapo, no sé si se dan cuenta que mientras quiero moverme, pero no me da, ahí va, me voy a mover aquí, así no tapo, bien. La estructura que es lo que nos da el equilibrio, tanto en ataque como en defensa, no nos centremos solo en el aspecto de ataque, tener orden en virtud de las referencias, lo cual eso es lo que nos da ese orden y nos ayuda o le ayuda al jugador a entender o comprender cuál es mi posición, reconociendo o entendiendo esas referencias y esas distancias y las compensaciones, es decir, bueno, quién compensa cuando uno salta o quién compensa cuando estamos atacando y estamos volcados hacia uno de los lados, quién compensa adentro cuando el balón viene del otro lado, puede ser un extremo, puede ser el interior, bien, será en función de dónde está el balón. La conectividad que tiene que ver o está relacionado con la continuidad, y es estar atento, básicamente, es sacar información del juego, y eso nos da la continuidad.
El estar atento, obviamente, y entender el juego me dice dónde me tengo que posicionar y me convierte en un jugador activo, y no reactivo como hablamos antes. El cierre, que es la finalización, y también lo charlamos, los duelos, y hay un desarrollo un poquito más de esto que tiene que ver con la determinación y la energía del duelo y de jugármelo ese duelo cuando es necesario, de no volver a empezar cuando tengo la posibilidad de jugarme el uno contra uno. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde cierro o finalizo? Si es desde la pérdida o la ganancia, es decir, eh, esa situación emocional de ser agresivo y de entender que estoy en un momento del juego en donde tengo que ser determinante y sacar algo de esa, que por supuesto sería genial que sea el gol, pero si no, generar en el rival una situación emocional también de que lo estamos controlando y que lo estamos sometiendo, ¿no? Y las referencias de llegada que lo hablamos antes. Y el cambio que tiene que ver con la transición, que siempre es desde el orden, tanto en defensa como en ataque, como lo hablamos antes, y esto es un refuerzo de lo que hablamos en los principios. En lo que tiene que ver con lo defensivo, depende de la voluntad, depende del querer, pero también del orden y de la estructura que siempre nos da esa posibilidad. El paso adelante también lo charlamos, y lo que tiene que ver con lo ofensivo, la mirada lejana. Eh, es decir, cuando recuperamos rápidamente, hay jugadores que tienen que darnos amplitud, que tienen que darnos salir para poder salir rápido del tráfico o de donde está el balón, que generalmente es donde hay más jugadores, eh, y entender si el rival está desordenado y nos da la posibilidad de salir rápido a otros espacios, o bueno, o si tenemos que seguir limpiando, jugando, teniendo el balón. Eso que veíamos antes tenía que ver con la metodología desde lo colectivo. Esto ya tiene que ver con lo que es, perdón, la situación metodológica desde el jugador, es decir, haciendo el foco en el jugador. Vuelvo a tener problemas con mi video porque no veo el mouse, entonces la flecha. Pero bueno, vamos, no importa. En este caso, tres aspectos vitales: la comprensión del juego, cuando hacemos foco en el jugador, es decir, desde la referencia y dónde está el espacio, desde el balón, ser responsable o tener responsabilidad de qué me está pidiendo a mí el juego y tomar esa responsabilidad, ser autónomo, es decir, que el jugador poder lograr o poder a través de las dinámicas llevarlo a una situación de autonomía y de entendimiento que le permita tomar decisiones por sí solo. Obviamente que esto siempre en el aspecto formativo es más fácil, en el aspecto profesional a veces tenemos que ser más específicos y más directos. Y la proactividad, es decir, la iniciativa tiene que estar, la agresividad y poder formar un jugador ganador. Queremos ganar, por supuesto, es un juego y, y eso siempre tiene que estar más allá de que queremos tener una forma, ¿no? Eh, Vamos a hacer un poquito de foco en la estructura, y en este caso, a ver si me puedo posicionar yo en el ahí voy. Exacto. Bien. Vuelvo atrás en la estructura, y la estructura lo vimos, si se acuerdan, en la primer diapo, en los principios, como algo vital, y tiene que ver con la relación de los jugadores y de los componentes, que bueno, que aquí está mal escrito por lo que veo, con el todo. Es decir, cómo el jugador se relaciona en esta estructura con los componentes,
eh, que son las referencias, y eso le permite entender cuál es el posicionamiento, como lo hablamos antes. Entonces, bueno, lo habíamos dicho, y ahí están los componentes, y ya nos metemos en el próximo ya video, diapo video, que nos ayuda a entender lo que veníamos charlando. En este caso vamos a ver un video de un 6 vs 6 más comodín, en donde la intención es disciplinar, y nos sirve este videito para ejemplificar lo que veníamos charlando, la estructura, ¿no? En este caso, la amplitud, la profundidad, que obviamente están presentes. En este ejercicio no tenemos arquero, sí tenemos llegada, tenemos un juego interior con el comodín, y viendo que el equipo azul debe resolver esa situación, ya que tiene solo dos líneas, la defensiva y la ofensiva. Cuando no tiene el balón, alguien tiene que compensar. Entonces la idea es hacer los ejercicios obligando o bien condicionando al jugador a soluciones constantes, a interpretaciones de distancias, de cobertura, quién salta, quién corrige o quién compensa, cerrando el pase interno, y siempre ante, en este caso, la falta de estructura, las compensaciones, el equipo rojo los perfiles y tratar de sacar rápido el balón hacia el lado opuesto si el juego está cerrado. En este caso, equipo compacto, el equipo azul en defensa, y ahí podemos ver la agresividad y la intención del paso adelante aún teniendo inferioridad.